Ya, aquí estaría la actividad y ese es el primero. Ese yo lo podría preguntar en la prueba, que obviamente es más fácil. O el otro, ¿se acuerdan que vimos uno de unas clases pasadas? No sé si recuerdan, pero había uno que era de uno, era como un elemento así. Que estaba aquí, no sé, por un plano, tenía una velocidad acá, ¿ya? Que en una de las clases me equivoqué, le coloqué metros sobre segundo al cuadrado, va la velocidad, no. Eso, yo cometí un error en esa clase, era metros sobre segundo, ¿no? La velocidad acá en A. Y pedían la velocidad en B y la angular, pues, ¿no? En la prueba obviamente te voy a preguntar, calcular la velocidad en B, ¿no? Algo así, y era una cosa así, no sé si lo recuerdan, ¿ya? Y obviamente ese obviamente también lo podría preguntar porque no es directo. Es porque de hecho es casi igual a este, ¿no es cierto? Casi igual. Es directo. Igual ese también es más o menos directo. Y es los que están en la actividad 2 pues de uno que hay otro que tiene un collarín acá también de esa actividad. Porque está también, tú te lo vimos en una clase, esos que son así más o menos básicos. Obviamente eso es lo que se pregunta. Principalmente yo creo que voy a ocupar las mismas imágenes del año pasado. Y si les muestro las imágenes del año pasado, a ver si. Antes de ahí voy a ir al tiro a la actividad que tengo que ver ahora. Entonces, por ejemplo, voy a pinchar estática dinámica de otro ramo, pero obviamente tiene la misma imagen. Por ejemplo, yo tengo esa imagen, no, no sé, se ve muy chica la imagen, pero por ejemplo esa. ¿Se ve o no? Ese es el primer problema que vimos, ¿no? Podría ser esa. Y esta, obviamente le voy a cambiar los datos, sí. Del que estaba hablando recién, ¿no? Esta, del que hicieron en el taller número 2, perdón, en la actividad número 2, ¿no? Esta, el que hicieron ahora, pues. Y ese te lo voy a cambiar ahí, porque soy pavo. Y este obviamente estaba en la actividad número 2. Entonces, obviamente, probablemente traje con esas mismas imágenes. Entonces, realmente todas estas imágenes que están acá son imágenes correspondientes a la materia que yo ya he visto, ¿no? Sí, profe. Sí. Y ahí tendría 5, pues ahí puedo sacar 5 problemas con esa imagen. Ya, no sé, pues a lo mejor alguno yo te tiro este ejercicio, te lo tiro doble, pues a tu compañero te parece el mismo, pero te pregunto la aceleración angular, pues no sé, y ahí puedo ir variando, pero aquí ya tengo 5, ¿ya? O sea, 5 de este tipo. No sé, porque te pueden ir saliendo uno, te pueden saliendo otro, más lo que salía en la actividad uno del circular, que pueden salir unos 2 del circular, o uno del circular y 4 de este, ¿no es cierto? Y los otros del circular lo pregunto como los básicos. No sé, pues como del tema de la aceleración tangencial, de la velocidad tangencial, cosas así más sencillas, más al callo. O te doy, no sé, pues te doy una aceleración normal y una aceleración tangencial, te pregunto la aceleración total. Muy fácil, pues no se ocupa la fórmula directa, no hay que calcular nada, pues, ¿no? Ya. Entonces vamos acá. Y eso sería principalmente. Entonces ahora sí que sí. Acá tengo esto, ya. Entonces acá dice que el collarín A se mueve hacia arriba a una velocidad de 1,5 metros sobre segundo. Es el instante mostrado. Cuando el ángulo es de 25 grados, se refiere a ese ángulo vale 25 grados. Ese ángulo que tengo aquí yo. Este de aquí. ¿Cierto? Ya. El de acá, ese va a salir con una velocidad v para allá, ¿o no? Y me dicen que el 1,5, que eso de ahí, ese 1,5, sería la velocidad de este de acá. La tengo que cambiar. Esa velocidad es. Que ese es 1,5. Y el ángulo de 25 que lo había nombrado determine la velocidad angular de la varilla B, es decir, de esta varilla B que determine la velocidad angular, y la velocidad del collarín B, es decir, la velocidad de ese collarín. ¿Qué dice acá? Acá no, yo no tengo que calcular ninguna velocidad porque ya la primera velocidad la tengo, ¿no?
No como el que viene, que yo tengo que calcular la primera velocidad y deducir dónde está esa primera velocidad. ¿Se entiende eso, chicos, no? Entonces yo trabajo con ese elemento, con el elemento AB. Y ese elemento que tengo acá, pues de AB, de AB, de AB. Movimiento en el plano general, traslación más rotación, ¿o no? Mi punto de referencia va a ser el punto A. Ese va a ser acá. Ese es mi punto de referencia. Por lo tanto, la velocidad en A es una velocidad que va hacia arriba. Va hacia arriba. Por lo tanto, por eso que yo dibujo hacia arriba la velocidad en A. Acá. Y obviamente, como tengo la velocidad de traslación en A, quiere decir que acá mi punto de rotación va a estar en A. Y la velocidad relativa va a ser la velocidad B sobre A. Y en el movimiento en el plano sería la velocidad en A y la otra velocidad absoluta que sería la velocidad en B, que es la velocidad esta de acá que tiene el ángulo. Entonces, ¿cómo me queda la ecuación para hacer la suma triangular? Para hacer la suma de los vectores. Me quedaría que la velocidad en A la tengo que sumar con la velocidad relativa B sobre A, que es lo que tengo yo acá. Y esto va a ser igual a la velocidad en B, que es esa velocidad de ahí. Ya, entonces, ¿qué es lo complicado? O sea, acá esto que está definido va a ser fácil, porque va a ser la velocidad ¿qué dice? En A, que es decir, la velocidad hacia arriba, más la velocidad relativa, me va a dar la velocidad en B, ¿no? Y ahí formo el triángulo. Ahora, ¿cómo llegué a esos ángulos? Eso es lo que es un poco complicado. O sea, no es que sea complicado, pero ahí tengo que tratar de ingeniármela un poco, ¿no? Y acá, por ejemplo, yo tengo ese vector que va hacia allá, y obviamente este vector yo lo puedo trasladar acá. Entonces ahí le pregunto a la concurrencia. El ángulo está listo, ¿no? El ángulo 60, ¿no? ¿Lo ven clarito ustedes o no? ¿O no lo ven tan claro como yo? Profe. Ya. Entonces lo que hago yo es copiar este vector, que este sería la velocidad en B. Imagínenselo como estaba. Y miren acá. Pues, ¿no? Este que está abajo, ¿o no? ¿Se acuerda cuál es el ángulo que formaba con el eje Y? ¿Se acuerda que el ángulo lo formaba aquí, no? Ahí formaba los 60, ¿no? Profe. Ya. ¿Estamos listos? ¿Por qué ese 60? Ahora, ¿por qué este 65? El ángulo está formando en la velocidad B sobre A con respecto al eje Y. Ya, entonces voy acá. ¿Dónde nace esa velocidad? Esta figurita me dice que nace en el punto B, hacia acá abajo. Porque esto va a rotar así. ¿No es cierto? Va a rotar así. O sea, el elemento A sube más que lo que se desplaza hacia acá. Entonces, obviamente, yo cuando esté acá en ese lugar, este va a estar como para acá, ¿no? Entonces estamos claros que la segunda representación me dice que esto está girando para acá, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿dónde está la velocidad relativa? Va a estar aquí. Y aquí yo tengo que ingeniármela para encontrar el ángulo. Yo sé que ese vector hace un ángulo de 90. Tengo varias formas de encontrar el ángulo. Muchas formas tengo para encontrar el ángulo. No sé, pues... No sé, usted puede dibujar un triángulo rectángulo acá. Ahí, ¿o no? ¿Sí o no? Tú sabes que ese ángulo vale 25. Entonces, el de adentro, ¿cuánto vale el de acá? Sabiendo que esto es 90, ¿no? Si ese vale 25, ¿cuánto vale este? Porque acá también suma 90, ¿no? 65. 65. 65, ya. Entonces ese vale 65. Ya. Y acá el de arriba valdría 25, ¿no? Ya, entonces si ese vale 25, ¿y 25 más cuánto da 90?
65. 65, lo que estoy dibujando acá. Y ahí yo tendría el ángulo que me interesa, pues este es el que me interesa, este de acá, ese que vale 65. Es el que me interesa. Ya, esa es una forma. ¿Ya? Es una forma. Es una forma. Entonces, otra forma sería, si yo sé que aquí tengo el eje X, ¿no es cierto? Y aquí yo tengo este ángulo. Si yo achico este ángulo, este se acerca al eje X, pues, ¿no? ¿A qué me refiero yo? Si yo achico eso, es decir, si yo el elemento AB lo coloco más paradito, aquí está este es el eje Y, ese lo coloco más paradito, bueno, está casi igual, no está mucho más paradito. ¿Qué es lo que pasa? Que el ángulo que se forma acá debiese ser ese mismo. Entonces, lo voy a dibujar de nuevo, pero lo voy a dibujar así, chicos, miren. Ahí está ese ahí, pero ahora lo voy a exagerar. Ahora sí que lo exagero. Y lo voy a tratar de dibujar bien apegadito ahí. Entonces yo cuando trace este de acá, tengo que más o menos aproximar que dé 90. Por ahí dará 90. Y después cuando trace el eje Y, este eje Y acá, perdón, el eje X, yo me voy a dar cuenta de lo siguiente, que este ángulo que estaba acá, se achicó acá también. Entonces quiere decir que es el mismo, ¿no? Entonces quiere decir que el ángulo de θ se repite apegado al eje X, ¿no es cierto? Pero yo no lo necesito pegado al eje X. Yo no necesito pegado al eje Y. Entonces, si el 25 es el ángulo que está pegado al eje X, ¿cuál es el ángulo que está pegado al eje Y? El complemento. ¿Y cuál es el complemento 25? 65, pues lo que me falta va a llegar a 90, ¿no? Por tanto, aquí yo como respuesta diría que ahí hay 65 también. Que es lo mismo que deduje en delante, ¿no? Entonces, lo que he deducido yo es que este es 65, ¿no es cierto? Porque es el mismo mono, ¿no es cierto? Que sería este vector que dibujé arriba y con el ángulo en este caso apegado al eje vertical que sería 65. 65 más 60 son 125. ¿Cuánto me falta para llegar a 180? 55. Entonces ahí tendría los tres ángulos, la suma de los tres. 65, 60 y 55. Entonces ahora yo debo resolver ese triángulo. ¿Por qué? Y en este caso lo primero que voy a calcular acá es la velocidad relativa. ¿Por qué creen ustedes que es importante calcular esa velocidad relativa? ¿Qué puedo calcular con esa velocidad relativa, según lo que hicieron? ¿Para qué servía? ¿No se acuerdan? Miren. ¿Para sacar la tangencial o no, profe? Sí, la velocidad relativa sería la velocidad tangencial en B. Por lo tanto, con la velocidad tangencial yo calculo la velocidad angular. Entonces, por eso es que la voy a calcular. ¿Y cómo la calculo? Con la ley del seno. Digo que el seno 60 está opuesto con la velocidad relativa y el seno 55 está opuesto con un valor conocido que es la velocidad en A, que es 1,5. Recuerde que la velocidad en A la conozco. Acá me dice que el collarín A se mueve hacia arriba a una velocidad de 1,5 metros sobre segundo. Esa velocidad es conocida. ¿Qué hago? Multiplico cruzado el 1,5 con el seno 60, que haría en arribita, y como el seno es 55 multiplica la velocidad relativa, quedaría bajito. Y eso lo ingreso en una calculadora y obtengo este valor, que está acá, que sería los 1,5858 metros sobre segundo. Ya. Este valor no es una respuesta, no, porque esto me va a servir para calcular una respuesta. Entonces ahora yo calculo la velocidad en B. ¿Cómo calculo la velocidad en B?
digo, el seno de 65 partido por la velocidad en B, que son opuestos, y el seno de 55 partido por la velocidad en A, que es la conocida, que es 1,5. Multiplico cruzado, que haría casi lo mismo de arriba, ¿no? Lo único que tengo que hacer es cambiar el 60 por 65, ¿no? Eso es lo que hice. Lo cambié por 65. Y me dio 1,66. Esa sí que es una respuesta, porque es la velocidad en B, que es la otra pregunta que preguntan. Y finalmente, la otra pregunta que estarían preguntando sería la velocidad angular, en este caso del elemento. Es decir, aquí velocidad angular quiere el elemento AB, que es este elemento de acá, que es un elemento de 0,5 metros de largo, porque vale 500 milímetros. Entonces sería la velocidad tangencial, como dijo uno de sus compañeros, que es la relativa, es la angular del elemento por el radio del elemento, es decir, el largo del elemento. ¿Qué pasa? Que el radio, que es el largo del elemento, pasa dividiendo, y divido estas dos cantidades, que sería la velocidad relativa dividido en el radio, es decir, 1,58 dividido en el radio, que son 0,5, y daría 3,17 radianes sobre segundo. Recordemos que la velocidad angular se mide en radianes sobre segundo. No sé si hay alguna pregunta. ¿No? Ya, y el otro era el del pistón. Acá se dice que la biela mide 160 milímetros y la manivela mide 60 milímetros. Y el ángulo θ vale 50 grados. Entonces, lo mismo que hicimos antes, pero con otros valores. Primero calculo la velocidad angular, AB, la convierto, porque lo que dan es la frecuencia, dice que dan 2600 revoluciones sobre minuto, se multiplica por 2pi partido en 1 y por 1 partido en 60, y daría 272,27. Con esa velocidad angular, yo puedo calcular la velocidad tangencial en el punto B. Pero resulta que esa velocidad tangencial en el punto B, ¿no es cierto?, es tangencial para el elemento AB, pero es la velocidad en B para el elemento, en este caso, BD. ¿Cierto? Para el elemento BD, que es la biela, la velocidad en B, ¿no es cierto?, que es una velocidad tangencial para el elemento AB, sería la velocidad en B. Velocidad en B. Entonces, en el elemento BD, yo tengo el valor de la velocidad en B. Bueno, lo voy a tener cuando lo calcule. Y la velocidad en D no la tengo, que sería la misma que la velocidad del pistón, debo calcularla. Aquí es sumamente importante calcular esa velocidad tangencial, que sería la velocidad en B. Se multiplica el angular por el radio, que es la distancia desde ahí hasta acá, que son 0,06 metros. Dio este número. Ahora, como lo vimos en la clase anterior, ¿se acuerdan que cuando vimos este problema había que construir un triángulo? ¿Ya? ¿Por qué? Porque había que construir ese triángulo. Aquí hay que construir un triángulo para calcular, en este caso, el ángulo de ahí. Es importante ese ángulo de ahí. Tengo la manivela vale 60 y la biela vale 160. El ángulo acá, y aplico la ley del seno. Sería el seno 50 con el opuesto, que son 160, y el seno del ángulo beta con el opuesto, que son 60. ¿No es cierto? El 60 pasa multiplicando, me queda 60 por seno de 50 partido en 160, y obviamente el seno que está al lado de la beta va a pasar como seno a la menos 1 de todo lo que está al otro lado. Entonces acá yo resuelvo esto en la calculadora y me da 16,69 grados. Lo que hice acá es calcular el otro ángulo faltante, que es el gamma, y dio 113,31 grados. Ahora yo me voy feliz porque tengo todos los ángulos y ahora aplico en este caso el movimiento en el plano general. Entonces en el plano general yo tendría dos velocidades, una que es la velocidad en este caso en el punto D, que sería la velocidad del bulón del pistón, y la otra que sería la velocidad en B, que es la velocidad en este caso donde está el pasador que une la biela con la manivela. ¿Ya? Esa sería la velocidad en B. Lo que hice acá, yo me traslado en B coloco mi punto en el sistema de referencia, ¿no es cierto? En B, entonces tendría la velocidad en B en la de traslación. Y como me traslado en B, quiere decir que en B roto, ¿no es cierto? Y ahí te aparece la velocidad relativa.
Y la suma vectorial sería la velocidad de traslación, que es la velocidad v, más la velocidad tangencial, que es la relativa, que es la velocidad d sobre v. Y eso es igual a la velocidad d, ¿no es cierto? Ahora queda para abajo. Entonces aquí lo hice un poco diferente la suma vectorial, me quedó diferente al ejercicio que habíamos visto en la clase pasada. Lo quise hacer así un poco diferente para verlo de otro punto de vista como queda, ¿no? Obviamente tengo que llegar al casi al mismo triángulo. Cuénteme, dígame, ¿cuál es la pregunta? Haciendo con otro punto de referencia, por ejemplo, en el B, debería dar el mismo resultado, ¿cierto? Tiene que dar exactamente el mismo resultado. ¿Qué resultado te dio a ti? Por ejemplo, la velocidad del pistón. 15,67 medio. Ya. Y te das cuenta que voy a llegar a lo mismo, ¿no? Y la velocidad angular era 68, parece, ¿no? Sí, profe. Ya. Y la relativa era 10. 10 y algo. Sí, Sí. Te dan lo mismo. Lo único que cambia es la dirección nomás. Tu triángulo este no quedó para abajo, quedó para arriba. Esta velocidad. Sí, claro. Lo que te va a cambiar es la forma del triángulo. Ah, ok, profe. Pero los resultados son iguales. ¿Ya? Vale, profe, gracias. Ya. Esa es una desventaja que si yo tomo, por ejemplo, estas pruebas de desarrollo, va a ser una desventaja en ese sentido, porque si yo lo realizo al callo, el triángulo me tiene que cuadrar con lo que hiciste acá, ¿no? Este triángulo. Me tiene que cuadrar, ¿o no? Si no me cuadra, hay algo malo, ¿no? Ahora, aquí está la suma. La suma me queda la velocidad en B más la velocidad relativa. Velocidad en B más la relativa. Y eso me da la velocidad, en este caso, en D, que es la suma. ¿Ya? Esa sería la velocidad que sería la suma. Entonces ahora yo lo que tengo que ir es en busca de lo que es, en este caso, los ángulos. Porque aquí yo coloqué unos ángulos porque lo resolví esto, pero ahora yo tengo que explicar por qué me dio 40, por qué me dio 73, ¿no? ¿Cierto? Bueno, el 73.31 es el como más difícil que llegué yo, ¿no es cierto? Porque ese ángulo que aparece ahí, que es la dirección de este vector, que es de la velocidad relativa, realmente está acá arriba la velocidad relativa. Está aquí, chicos, mira, ahí está. Ya, vamos a ocupar ese color. Ya. Está ahí. ¿Qué es lo que pasa? Que este ángulo de aquí ese yo lo tengo, ¿no? Ese que está ahí. Y resulta que este de acá es el que busco. Ese va a ser el 73 fracción. Resulta que ese ángulo daba 16,69, creo. Perdón, este abajo. 16,69 creo que era. 16,69, ¿no es cierto? Y entonces este daba el 73,31. Porque entre los dos hacen 90 aquí, pues ahí hacen 90, ¿no? ¿Sí o no? Así lo calculé yo. Por eso que después dije que era 73,31, abajo. Cuando llego acá, yo digo que este vector, ¿no es cierto?, hace eso. Recuerden que el elemento BD, él estaba aquí, pues no, ahí está. Si yo lo dibujara, estaría ahí, ¿no? Ahí estaría el elemento BD. Ahora, la dirección de ese elemento va a estar aquí, ahí. De nuevo. Va a estar aquí. Ahí va a estar el ángulo de 73,31. Pero ¿qué sucede? Sucede que aquí yo formo una especie de Z que me indica que el ángulo que formé acá arribita en ese sector de ahí, es el mismo que está acá, ¿no? El mismo de acá.
Ese es el mismo de acá, ¿no? Entonces, por eso que lo repito ahí, en esa parte del triángulo. Ahora, ¿por qué este 40? ¿Por qué la historia de ese 40? La historia de ese 40 tiene relación con la velocidad v, ¿no es cierto? Porque si lo veo, realmente esa es la dirección de la velocidad v, ¿o no? Ya, y la velocidad en v está acá. Sería esa. Recuerden que este vale 50, por lo tanto el de abajo vale 40, ¿ya? Yo aquí necesito calcular este ángulo de aquí. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí yo tengo ese ángulo. Resulta que ese ángulo de ahí se repite acá. Si este ángulo yo hago que este elemento de color rojo, que es ese, lo hago que baje, se va a achicar ese ángulo, pero el verde se va a acercar a esta línea vertical, ¿o no? Por tanto, yo puedo decir que ese ángulo de ahí es el mismo que acá. ¿Y cuánto vale este ángulo de aquí? Si este de arriba vale 50, valdría 40, ¿no? Por tanto, yo puedo afirmar que ahí hay un ángulo 40. Por eso que yo coloqué acá 40. ¿Ya dónde saqué el 66, 69? 40 más 73, 31. Lo que falta para llegar a 180 son 66,69. ¿Ya? Ahora voy al cálculo de la velocidad en D, que es la velocidad del pistón. Porque una vez construido el triángulo y con todas las medidas angulares internas, puedo calcular la velocidad del pistón. Porque la velocidad en B, recuerden que la tengo, que eran los, ¿cuánto eran? Los 16,34. Por eso que ahora digo que el seno de 66, 69 está opuesto con la velocidad D, que es la misma que la velocidad del pistón, velocidad D igual a velocidad P, y eso sería igual al seno de 73,31, opuesto con la velocidad en B, que es los 16,34. Ese pasa multiplicando, y este pasa dividiendo, y este ocupa ese lugar, cruzado, ¿no? Me da eso, que acá lo copié lo mismo, y lo resuelvo, y me da 15,67, lo que había hablado usted, ¿o no? Uno de ustedes dijo que le había dado 15,67 la velocidad en D, ¿o no? Yo, profe. Lo mismo, ¿no? Sí, lo mismo. Da lo mismo. Lo único que cambia la forma del triángulo nomás. Y el otro sería el seno de 40, opuesto con la velocidad relativa, porque quiero calcular la velocidad relativa para calcular la angular de la biela. Va a ser el seno de 73,31, y ese está opuesto con el 16,34, que sería ese de ahí. Hago el cruzado, y lo único que hago en relación al de arriba, creo que cambio ese ángulo, ahí no. Ahí cambio el 40, y el otro, ¿cuánto era en el otro? Era 66. El 66 lo cambio por 40, ¿no? Porque todo lo otro igual, ¿no? Me da 10,97. Y obviamente esos 10,97 sería la velocidad tangencial, ¿no es cierto?, en el punto D, bajo mi punto de vista, ¿no? Si usted lo hizo del otro punto de vista, sería la velocidad tangencial en el punto B, ¿no? Porque está rotando arriba usted, yo estoy rotando abajo, ¿no? Sería acá, entonces, sería la velocidad tangencial, el angular por el radio. El radio pasa dividiendo y reemplazo. Reemplazo la relativa que calculé, que era 10,97, partido por el radio, que son 0,16. ¿Por qué 0,16? Porque la biela vale 160 milímetros. Ese es el largo de la biela, ¿no? Y ahí me daría en este caso los 68,56 radianes sobre segundo. Y esa sería la actividad.